algunos de los temas filosóficos podríamos llamar más populares, si se quiere. Probablemente todos ustedes lo hayan escuchado aunque sea de nombre. Puede ser como mito, como alegoría. No vamos a hacer una gran diferenciación entre qué es una cosa y qué es otra. Sí vamos a decir que es un relato simbólico. Ya sea que lo nombremos mito, que lo nombremos alegoría, es un relato simbólico. Si hacen falta sillas, hay más sillas atrás. Cualquier cosa no podemos acomodar. Y como les decía, es uno de los temas filosóficos más famosos. Trending topic. Fíjense que está el trending topic que lleva 2600 años y el día de hoy seguimos hablando de este tema, ¿no? No es menor que pasen tantos miles de años y uno sigue hablando de los mismos temas y sigue citando los mismos referentes. Así pasa que hay que tener en cuenta que los filósofos de las distintas épocas del Occidente han sido personajes cuya obra marcó la cultura de tal manera que está en las bases. Y como está en las bases, uno generalmente vuelve a los cimientos cuando quiere entender el presente y cuando quiere pararse hacia el futuro. Bueno, pero no podemos hablar del mito de la caverna sin hablar primero de Platón. ¿Quién fue Platón y cuál fue su obra? Así que vamos a hacer un pequeño resumen sobre sus ideas principales. Pero tampoco podemos entender muy bien a Platón si antes no hablamos de Sócrates, que fue su maestro principal. Aunque Platón aparentemente también viajó a Egipto y se formó en Egipto, su primer maestro de filosofía fue Sócrates. Y no podemos hablar de Sócrates sin antes contextualizar. Así que vamos a ir de lo más general a lo particular. Y esos son los tres grandes temas que vamos a ver hoy. El contexto histórico en el que se inserta Platón y Sócrates, algunas de las ideas principales de cada uno, porque nos van a servir para entender el mito de la caverna, y finalmente el mito de la caverna en sí. Bueno, a ver si se ve el mouse. No sé si se alcanza a ver bien, pero no pudimos hacerle más zoom a la presentación. Bueno, vamos un poco con el contexto histórico. Esa vendría a ser la línea del tiempo de la filosofía, por lo menos en Occidente. Cuando hablamos de filosofía, generalmente entendemos la filosofía en Occidente, pero en Oriente, en América y en otros lados también consideramos que ha habido filosofía. Porque ¿qué es la filosofía? Como vamos a ver, es la búsqueda de la sabiduría, el amor por la sabiduría. La búsqueda de algo que uno no tiene, pero que lo inquieta y por eso se pone en movimiento para encontrar eso que no tiene. Es muy importante que no hay filósofo si uno no acepta que hay algo que no tiene. Digamos, si todos los filósofos han aceptado de alguna manera una especie de ignorancia, una especie de desconocimiento en algún tema, que es el que los impulsó a ir hacia eso. Bueno, en Occidente más o menos la línea del tiempo es esta, muy a rasgos generales. La cultura helénica o griega aparece, sus primeras raíces son en el siglo 8 a.C. Después de una edad oscura, hay una edad oscura en la que no se conoce mucho, no se conoce casi nada, por eso se llama oscura, porque no tenemos registros de esa época, entre el mundo micénico, el mundo minoico, que estaban algunas civilizaciones muy grandes en la isla de Creta y alrededores, hasta el 800 a.C., hay una época que desconocemos. Adelante. Después de esa época desconocida van a venir los poetas, y viene lo que se conoce como el tiempo del mito. Viene Homero y Hesíodo, y a través de poesías cantadas van a sentar las bases ideológicas de lo que luego va a ser la cultura griega, la civilización griega que va a llegar a su esplendor con Alejandro Magno, hacia el 100, 200 a.C. Es importante que los poetas, es muy interesante, Platón, poeta es una palabra que viene de Platón. Platón fue un gran creador de palabras, o de darle sentido a distintas palabras. Poeta viene de poiesis, y poiesis era creador, o sea, el poeta era el que creaba. Algo así como artesano, no solo crear, de inventarse un poema, de inventarse una canción, sino de dar forma a cosas nuevas, en ese sentido de creación. Los poetas, inspirados por las musas, es importante que ellos nunca se atribuían la invención de los mitos. El lenguaje simbólico en general tiene eso, que no es que el poeta viene y se inventa algo, sino más bien se inspira. O sea, bueno, le llega desde lo profundo la inspiración y ahí crea, ahí cambia. ¿Qué pasaba con los
con estos poetas. Contaban la realidad o trataban de acercarse a la realidad y a las preguntas profundas del ser humano a través del mito, o sea, a través de relatos puramente simbólicos. Fue importante que eso es lo que sentó las bases griegas, porque en los símbolos se guarda la esencia de los conceptos, en los símbolos se guardan valores. Por ejemplo, no es menor que la filosofía como la conocemos haya nacido en Atenas, que ¿qué era Atenas? Era la ciudad dedicada a Atenea. ¿Y quién era Atenea? La diosa de la sabiduría. Fíjense que los dioses de alguna manera sintetizaban valores o sintetizaban ideales que después perseguía esa gente. Luego de los poetas va a venir la época de los presocráticos. Los presocráticos, y acá hago un paréntesis, fíjense lo importante que fue Sócrates, que todo lo que está antes de él fue presocrático y lo de después pasa a ser historia. Fue un quiebre en la historia. Los presocráticos eran personas, sí. ¿Los juglares serían los poetas? Claro, los juglares son más parecidos a los rapsodas del mundo griego. Porque tenemos los poetas que son los que, llamémosle, se inspiran y traen el mito. Y luego tenemos los rapsodas que son los que lo llevan al mundo, lo difunden. Claro. Los juglares tienen, los trovadores tienen más ese rol de expandir el mito, digamos. En el mundo, y son bien de Europa de la Edad Media, o pre-Edad Media, así como conceptos. O sea, que son más nuevos. Son más nuevos, sí. En el mundo griego se llamaban rapsodas. Y esto de los poetas es interesante porque son comunes a todas las culturas. Todas las civilizaciones nacen con el canto de un poeta y cuando uno lo estudia es muy sorprendente. Por ejemplo, entre los nórdicos estaban los bardos, que se llamaban. El mundo occidental en la Edad Media, ¿bajo qué ideales o bajo qué mitos se funda? Bajo el mito del rey Arturo y los ideales de caballería, que en su momento también los cantaron los poetas luego de la Edad Media. Básicamente es así, hay una civilización, una cultura, muere, como todo lo que está vivo muere, luego viene una edad oscura, una edad de olvido, de sueño, y después reaparecen nuevos poetas y cantan con los mitos creando una nueva cultura. Pero eso es para otro charla, es interesantísimo, pero da para otro charla. Tenemos un seminario que hemos dado sobre mitos y símbolos, si les interesa después vemos cómo podemos pasarlo. Bueno, los presocráticos, ¿qué hacían? Un poquito, muy poquito más racional, ya no eran puramente simbólicos, sino que trataban de explicar las cosas del mundo a través de la naturaleza. De ahí que se lo llaman los filósofos naturales. Por ejemplo, Heráclito decía que todo es como el fuego, el mundo es como el fuego, porque está en una constante transmutación, llamémosle. Pasa de un estado viejo, gastado, que es la leña, con una chispa de vida y con el aire que le infunde vida, se convierte en fuego. Y algo que estaba seco y medio muerto, digamos, ahora da luz y calor para permitir nueva vida, por ejemplo. Y todo en la naturaleza seguía esa lógica. Luego va a venir Anaximandro, que va a decir que todo es como el aire, por ejemplo. También está la famosa frase que es de Heráclito, que decía que nadie se mete dos veces en el mismo río, porque cambia el río y cambia uno también. Está todo en constante cambio, vamos a decir. Pero así todos eran medio misteriosos, eran más misteriosos que claros los presocráticos. Y no tendían a formar escuelas, sino a lo sumo tenían uno o dos discípulos así medio sueltos que iban escribiendo o relatando lo que aprendían, pero no forjaban escuelas. Claro, sí, exactamente, los banquetes sí tenían esa función de juntarse a charlar, pero no eran instituciones. Luego va a venir Pitágoras, que Pitágoras está dentro de los presocráticos, pero sí fue el primero que instaura una institución como una escuela de filosofía. Pitágoras inclusive es a quien se le atribuye el término de filosofía. Dice que Pitágoras fue también una especie, era más parecido a mago sabio, más parecido a Gandalf, por ejemplo, que a otros personajes. Cuando uno piensa en los presocráticos, Gandalf, Dumbledore, que son más cercanos a nosotros, son más parecidos a eso, que a gente común y corriente. Generalmente se formaban en Egipto, en Babilonia, viajaban a lo largo del mundo. Bueno, y estaba Pitágoras en Crotona, que era el sur de Italia, parte de la Magna Grecia,
y va caminando por la calle y le frenan y le dicen, ahí va el sabio Pitágoras, o ahí va el Sofos, que Sofos viene de Sofía, que es sabiduría. Y Pitágoras muy humildemente dice, bueno, muchas gracias por este reconocimiento, pero yo no soy sabio, no tengo la sabiduría, pero sí la busco, la amo y la busco, por eso soy un filósofo. Y de ahí viene la idea de filosofía como amor a la sabiduría. Y ahí viene que se use la palabra filo para hablar de amor, porque filo no es tanto un amor de pareja, un amor de familia, sino más bien es un amor fraternal, un amor de amistad, porque tiene que ver con aquello que se acerca. Entonces el amor a la sabiduría es volver a acercarse a la sabiduría, pero es esa búsqueda de volver a acercarse. Bueno, en esa época, en Atenas, que era una polis muy importante, era la principal de aquel entonces, surgen también los sofistas. Como les decía, los presocráticos eran más bien gente rara del bosque, no vivían en las ciudades, o vivían muy poco, no eran tan socialmente armónicos con su época. Pero la ciudad de Atenas era una ciudad muy importante y los jóvenes tenían que educarse. ¿Quiénes eran esos educadores? Los sofistas, que van a aparecer más o menos en el siglo V a.C., que es el siglo de oro de Atenas. Entre el siglo VI y el siglo V a.C. ¿Qué hacían los sofistas? Los sofistas eran artistas de la palabra, o sea, eran grandes oradores principalmente. Más que filósofos en sí, eran grandes oradores. ¿Por qué dice Sócrates y Platón que no eran filósofos? Porque no buscaban una verdad, no buscaban profundizar en un conocimiento o comprender algo para llevar a los fundadores. Y en general eran los políticos de la época, pero sí, es muy interesante. Lo que ellos enseñaban y aprendían era manipular con la palabra, a convencer al otro básicamente. Y enroscaban con las palabras y hacían marañas así de oratoria que bueno, le podían hacer creer lo que quisieran a cualquiera. De ahí que Platón va a decir que la dialéctica es la última ciencia que debe aprender el ser humano. Y solo puede aprenderla aquel cuya ética ha sido probada. Porque si no es un arma muy peligrosa para manipular masas y uno puede manipularla de malas maneras. Sócrates y Platón están muy en contra de los sofistas. Y los sofistas en contra de Sócrates. Los sofistas además veían esta ciencia de la palabra como un medio económico. Cobraban y cobraban muy bien, digamos. Y no es que educaban a todos, sino solamente a la élite ateniense. Cosa que ahí aparece Sócrates y hace la gran revolución, que es conocida como la revolución socrática. Aparece Sócrates y empieza a hablar a todo el mundo, a cualquiera, en las calles, en el ágora, en las plazas, en los montes, en los días festivos y en los días tristes. En todo momento andaba Sócrates como un tábano, que le decían, dando vueltas por Atenas y molestando a la gente con sus preguntas. Lo que buscaba hacer Sócrates era hacer trastabillar las convicciones personales, pero no por gracioso, sino para tratar de fortalecer las convicciones de las personas. Entonces venía por la calle y capaz que les preguntaba, ay, vos sos feliz, digamos, venís muy contento, sos feliz. Cosas por el estilo molestaban. Como tenía este modo abierto y gratuito de hacer filosofía, chocaba a los sofistas. Chocaba y se puso en contra de los sofistas, que eran los que tenían poder en ese entonces. Para Sócrates la filosofía no tenía ningún sentido si solo era un ejercicio mental, sino que debía ser algo práctico, algo que mejorara a las personas. La filosofía era una disciplina en la que uno buscaba la sabiduría afuera, pero también la debía buscar adentro de uno para mejorarse, básicamente para conocerse y mejorarse, y ser mejor persona y así ayudar a que el mundo en el que vive sea mejor también. Eso es muy importante y en Platón llega a su tope de esa idea. Bueno, en eso decía Sócrates, ¿cómo voy a cobrar por vivir? Y dice, básicamente como si yo cobrara por hacer filosofía, como que me pagaran por vivir. Así tenía muchas peleas con su mujer que le decía que un pago, por ejemplo, pero son famosas las anécdotas de Cantifa y Sócrates peleándose. Bueno, después de Sócrates viene Platón, de quien vamos a hablar más adelante,
Y con Platón podríamos decir que la filosofía occidental llega a una especie de top, o de la máxima expresión de la filosofía occidental la conocemos con Platón. Tal es así que muchos, esto es una opinión, ¿no es cierto?, de algunos filósofos actuales, dicen que la filosofía después de Platón no es más que comentarios a lo que ya hizo Platón. Platón habló de casi todo, de todo lo que se puede seguir explayando. Es muy interesante la obra de Platón. Bueno, y después viene Aristóteles, pero ya es para otro tema hablar de Aristóteles. Sócrates y Platón van a mantener una línea, podríamos decir que los ideales, las convicciones que tienen son similares entre Sócrates y Platón, pero entre Aristóteles y Platón se corta después. Ya no es lo mismo y hay una gran diferencia. Pero bueno, eso es para otra charla. También tenemos un seminario de Sócrates, Platón y Aristóteles donde se puede profundizar sobre cada uno de ellos. Bueno, con Sócrates, fíjense, ahí hay un mosaico romano en el que se muestra a Sócrates hablando con la gente en una plaza. Con Sócrates aparece una nueva época para la filosofía y surgen nuevas preguntas, podríamos decir. Con los poetas las preguntas básicas eran ¿qué vamos a hacer ahora que venimos de una Edad Media? Entonces, ¿qué respondían? Respondían con mitos y con los dioses. ¿Qué harían los dioses? Mostrando como un modelo a seguir, un modelo ideal a seguir, y con eso se centraban las bases, digamos. Luego vienen los presocráticos que intentan explicar los movimientos básicos de la naturaleza. Y después viene Sócrates con la búsqueda mucho más humana, mucho más ética, si se quiere también, de uno mismo. Y una de las grandes revoluciones, uno de los grandes aspectos que hacen que lo de Sócrates sea una revolución tan importante, es que va a ser el primero en decir que el ser humano puede llegar a la sabiduría por sí mismo. Eso es nuevo, porque antes, ¿qué decían? Vos podías más o menos tener una enseñanza, una educación si le pagabas a los sofistas. Por otro lado estaban los misterios de Eleusis, que eran más bien centros de una ceremonial, podríamos decir. Era más parecido a una religión, podríamos decir, donde se experimentaban misterios en la naturaleza, pero también era otro, no era para todo el mundo. O sea, era abierto, creo, para todos, pero no todos llegaban a ser parte, por así decirlo. Todos tenían la posibilidad de estar, pero no todos podían estar. Con Sócrates va a ser el primero en decir que el ser humano puede llegar por sí mismo a la sabiduría. Pero ¿por qué dice Sócrates? Acá viene la explosión, digamos, que al día de hoy sigue causando efecto. Dice, todos pueden llegar a la sabiduría porque el ser humano, el alma humana, ya vio la sabiduría. El alma humana ya es sabia por su naturaleza. Nada más que cuando viene la vida se olvida. Por eso es que Sócrates dice que aprender no es más que recordar. Nada, en uno de los diálogos dice, en el Fedón, uno de los diálogos más bellos, si lo quieren leer, y más sencillo, dice, nada puede agregársele al alma humana que ya estuvo en contacto con la sabiduría. Lo único que se puede hacer es recordar. Y se recuerda a través de la práctica. Y cuando recuerda una idea y la vive, tiene la posibilidad de recordar otras después. De ahí que la enseñanza de Sócrates, él se decía que él era un partero. Y la técnica de Sócrates era la mayéutica, que se llamaba. Que la mayéutica es el arte de las parteras, digamos, de sacar a la luz a una nueva vida algo que estaba adentro, digamos. Entonces, ¿qué hace Sócrates a través de las preguntas y del diálogo? Sacaba a la luz, sacaba hacia afuera esto que el alma ya sabía porque había olvidado. Platón también va a hablar de esto en el mito de Er, cuando termina la República. Er fue un personaje que después de guerra se muere, pero recuerda todo lo que pasa después, porque los dioses le piden que vuelva a la vida y cuente. Es un mito, pero es muy interesante. Y dice Er que antes de encarnarse las almas, toman las aguas del Leteos, que es un río del inframundo que hace que uno olvide. Y dice, hay almas que toman más agua y hay almas que toman menos, entonces algunas se olvidan más y otras vienen con algún conocimiento ya previamente. Y ese conocimiento no es que uno se acordaba dónde vivió, qué hizo, qué no hizo, sino más bien tenía que ver con las habilidades y con los valores que esa persona era capaz de vivir, con las virtudes que era capaz de vivir.
Entonces, eso es muy importante, es fundamental para entender a Sócrates y fundamental para entender a Platón. Que la educación, entonces, es la ciencia de educir, y educir significa sacar hacia afuera. Por eso, aprender, repito, no es agregar algo nuevo, es recordar lo que ya está, desvelar lo que ya está. Y para eso usar el diálogo, que vamos a hablar un poco más del diálogo con Platón. Entonces, el filósofo, dice Sócrates, debe ser el que eduque a los ciudadanos, porque el filósofo, esto que lograba deducir, nunca era por un beneficio personal, sino era para ser mejor persona, pero sostengo, no era ser mejor persona para decir, soy un iluminado, soy el mejor, digamos, sino era ser mejor persona para servir mejor a los demás y para contribuir, colaborar para que el mundo sea un poco mejor. Y si ponía el filósofo como educador, sacaba a los sofistas de ese lugar. De ahí que después los condenan a muerte, lamentablemente. O sea, si nos da el tiempo, comento un poco sobre eso, algunas anécdotas. El tema del ser humano era que olvidaba. Entonces, otro elemento muy importante en Sócrates, además de que uno ya viene con la sabiduría en su interior pero no olvida, es el concepto del daimon. Sócrates dice que ¿cómo sabes si vas recordando o no? Uno empieza a recordar las cosas cuando escucha su propio daimon. ¿Y qué es este daimon? El daimon es una especie de deidad individual. O sea, es como una deidad, es algún ser, no tiene cuerpo físico, pero está dentro de uno, que no te dice qué tenés que hacer, pero te corrige cuando haces mal las cosas. Mal según tu propio destino, mal según tu propio... Según qué habían tejido las moiras para vos, que las moiras eran las tejedoras del destino. ¿Y cómo se ejecuta? Sí. Claro, es que hoy lo que hoy llamaríamos la voz de la conciencia. O en los dibujitos esos que tenés el angelito el museo de la boca del chico. Las moiras sí, eran tres. Sí. Bueno, el daimon entonces era aquel que guiaba al ser humano en su conducta. Y uno debía aprender a escucharlo, porque si no lo escuchaba, después te corregía totalmente de noche. Y bueno, la forma de corregir era con un dolor interior, digo. Es una especie de karma para los orientales, lo que producía. Y cuando uno estaba bien con su daimon, es decir, estaba bien con su propia conciencia, uno vivía la eudaimonía. Eu, que significa estar bien, estar de acuerdo, y daimon es con las cosas del daimon, estar bien con el daimon. La eudaimonía para los griegos era la felicidad, para los griegos y después para los romanos también. El concepto de felicidad que tenían era el de estar bien con la propia conciencia. Esa era la felicidad para el mundo griego, y del cual Sócrates habló mucho. Y él decía, yo todo lo que hago es para estar bien con mi daimon, dice, y por eso estoy tranquilo. Aunque me condene la gente de esta ciudad, yo estoy bien con mi daimon y bueno, no hay problema con eso. Yo me moriré, viviré, pero voy a estar tranquilo. Dice, y si uno no aprende a escuchar a su daimon en vida, mucho menos lo va a escuchar después de muerto. Dice que uno se puede perder peor cuando el alma está libre del cuerpo. Dice. Para Sócrates y Platón en eso, el cuerpo limitaba mucho las posibilidades que tiene el alma de acción y de conocimiento. Pero, dice Sócrates, esta no es una cárcel que uno pueda salir, bueno, tiene que hacer su estadía acá y aprender lo más que pueda. De ahí, por ejemplo, que a Sócrates, cuando lo condenan a muerte, lo condenan después de un juicio público con 500 o 550 personas que eran las que lo juiciaban, muchos de ellos sofistas, muchos de ellos dentro del misterio, parte del misterio de Eleusis. Sócrates dice, bueno, yo ya he sido condenado, hace toda una defensa muy profunda, muy linda de defensa, eso se lee en la apología de Sócrates. Y dice, bueno, ya he sido condenado, yo me voy a morir, ustedes a vivir. ¿Quién se lleva la mejor parte? Eso no lo sabremos nunca, dice. Y después de eso, bueno, queda preso unos días, queda preso un tiempo largo, porque justo coincide con que hay una ceremonia en honor a Apolo, y cuando había ceremonia en honor a algún dios no se podía matar, no se podía, el castigo de muerte no se podía ejecutar. Y esto es importante, a Sócrates le dan la posibilidad de exiliarse de Atenas
o de tomar cicuta y morir en su ciudad, pero ya no iba a poder más enseñar en la ciudad. Y lo acusaban de corromper a los jóvenes y de impiedad a los dioses, justamente por hablar del daimon. Pero el daimon era un concepto muy antiguo también, no es que lo inventó Sócrates, es más bien órfico, mucho más antiguo si no me equivoco. Bueno, para contar un par de anécdotas de Sócrates, porque es un personaje que nos dejó grandes anécdotas, estaba en la cárcel, viene uno de sus alumnos que era Critón y le dice: che, Sócrates, conseguimos la plata para pagarte la fianza, te pagamos la fianza, te sacamos y nos vamos a vivir a otro lado, y dice: nos vamos todos juntos a vivir. Y dice Sócrates que él, como vivía la filosofía, siempre fue un ejemplo vivo de ética. Para él la filosofía era ser coherente con uno mismo. Y dice: agradezco mucho, pintores, que todos ustedes están haciendo este esfuerzo, pero la ciudad de Atenas es la ciudad en la que viví, crecí, toda mi vida viví, dediqué mi vida y todos mis esfuerzos a ella. Las leyes de Atenas siempre me fueron favorables, dice. Por una vez que las leyes me sean desfavorables, no le voy a traicionar así, no voy a ir en contra de lo que ya está pactado. Para que no muestre coherencia, claro, justo muy íntegro, muy íntegro. Lo mismo, eso en Critón se llama el diálogo. Después está la apología de Sócrates, donde hace la defensa. Después está el Fedón, que es justo el momento en el que toma la disputa. Y en el Fedón habla sobre el alma, sobre cómo el viaje del alma, la inmortalidad del alma, toca varios temas respecto a eso, muy interesante. Y empieza el Fedón. Sócrates siempre tuvo un gran sentido del humor y una gran ironía, tan es así que se llama ironía socrática a la forma de ser de Sócrates, que es como que te cuenta, aparentemente te cuenta todo lo que sabe, pero a la vez no cuenta todo lo que sabe, y te convence de algo, pero después te hace trastabillar de lo mismo que ya te habías convencido. Entonces, esa era la ironía. Pero no es que no aclaraba, siempre buscaba profundizar un poco más en la idea de lo que se estaba hablando. Bueno, llegan todos los discípulos de Sócrates a la cárcel, el día que iba a tomar la cicuta, y estaba la mujer de Sócrates Antipa llorando al lado. Y dice: pero mujer, ¿por qué lloras? Dice: estoy llorando porque te condenaron a muerte, porque te vas a morir. Y pero todos nos vamos a morir. Dice: ¿cuál es el problema entonces? Que a vos te condenaron injustamente. ¿Y qué preferís, que me hubiera condenado justamente y ser un criminal? Dice. Fíjense, era totalmente diferente. Lo mismo después lo arreglaba el discípulo que se iba llorando de la escena. Pero si acabamos de hablar del alma, dice que se va llorando. No es tan grave, no es tan grave. Bueno, en síntesis, eso recordemos esta idea de que el ser humano puede llegar a la sabiduría por sí mismo, porque el alma humana ya estuvo en la sabiduría, ya es sabia por naturaleza. Nada más que olvida porque toma las aguas del Teteo, y uno durante la vida tiene que seguir lo que dice su alma para ser feliz, para ser eudaimónico, no sé cómo se dice. Bueno, la anamnesis es otro concepto importante, que es así como está el olvido de uno, la anamnesis es lo contrario de la anamnesis, es volver a recordar lo que uno ya sabe. Bueno, y que también esto, recuerden que la filosofía es como para tener un modelo de vida, no es para acumular conocimientos mentales, sino es para tener un modelo de vida, eso es todo práctico. Y eso es común a todas las escuelas de filosofía que conocemos. Por lo menos las escuelas de filosofía de la manera clásica. Y algo más. Muchas gracias. Algo más y muy importante de Sócrates dice que el ser humano no existe la maldad. No hay mal, no existe el mal. El mal no es una entidad en sí misma, sino que es la falta de bien, o la ausencia de bien. Así como la ignorancia es falta de sabiduría, pero no es una cosa en sí misma. Dice que el ser humano comete malos actos por ignorancia, porque le falta reflexión, porque reflexiona poco. Dice: si el ser humano reflexionara lo suficiente para conocer las consecuencias de sus actos, nunca obraría mal. O sea, uno obra mal cuando desconoce las consecuencias de sus actos, básicamente. Siempre hablando de alguien
sano, digamos, por lo menos de gente en general, ¿no es cierto? Y bueno, siempre fue un ejemplo de integridad y de coherencia. Eso se ve mucho en los diálogos. De Sócrates es importante comentar que hay quienes dudan de su existencia porque él no escribió nada. Y se dice que inclusive que era analfabeto, que nunca había aprendido ni a leer ni a escribir. Pero así todo, para el oráculo de Delfo era el más sabio de la ciudad de Atenas, lo cual es muy paradójico. Bueno, respecto a eso, que no escribió nada, lo que conocemos de Sócrates es por Jenofontes, que fue uno de los personajes de la Grecia del siglo V, un escritor, y por Platón, que escribió grandes. O sea, Platón escribe todo en forma de diálogo, que ya voy a comentar mejor. Porque Platón aparentemente era antes de ser filósofo, era un poeta trágico, escribía tragedias. O sea, siempre le gustó, podríamos decir, la dramatización, la escenificación de las cosas. Por eso tal vez escribió diálogo. Dice que cuando conoció a Sócrates, dice, lo que estoy haciendo es tan vacío, tan superficial, que quemó todas sus obras, quemó todas sus tragedias y bueno, y se dedicó a la filosofía. Otras anécdotas de Sócrates cuentan que cada tanto se paraba al frente del mercado. En esa época, la ciudad de Atenas era bastante superficial y era muy de la imagen, de vestirse lindo, de andar arreglado, decorado, de comprar cosas, era un tanto materialista en ese entonces. Y Sócrates se paraba en el mercado un rato así, hasta que venía alguien y le preguntaba, che, ¿qué estás haciendo ahí, Sócrates? Estoy viendo todas las cosas que no necesito, dice. Así que le vaya a ver. Bueno, y una anécdota muy bella también cuenta que cuando llega Platón a la escuela de Sócrates, dice Sócrates que él había soñado la noche anterior que estaba en un lago y venía un cisne blanco y se posaba sobre sus piernas. Y cuando llega Platón, dice Sócrates, he aquí el cisne con el pensamiento. Como que, bueno, muestra una linda... Sí. Más allá de si existió o no existió, hay muchas fuentes para decir que sí existió, hay esculturas, hay muchas cosas, pero más allá de si existió o no, la obra está, digamos, alguien lo hizo, al nombre de Sócrates, menos alguien lo hizo, o sea, ya estaba pasando 2600 años, no sabemos mucho de su personalidad, pero la obra quedó, y lo esencial quedó. Bueno, ahí está la anécdota de que lo condenaron injustamente. Bueno, y así llegamos a Platón. A ver cómo estamos de tiempo, porque no me quiero pasar. En el cuarto. Estamos jugadísimos de tiempo, pero voy a comentar un par de cosas. No importa, digo, Sócrates. Sí, si no vemos el mito de la caverna, después lo leemos, lo buscan en YouTube, pero podemos hablar de Platón y Sócrates, ya tienen las bases, digamos. No, bueno, vamos a hablar de Platón. Platón fue uno de los discípulos principales de Sócrates, tuvo una relación muy estrecha aparentemente. Platón era un aristócrata, o sea, era de la élite ateniense, era hijo de políticos, era descendiente directo de Solón, que Solón fue el político griego, digamos, fue el que sienta las bases en la primera Atenas después de Grande Guerra, fue uno de los 7 sabios de Grecia, o sea, tenía un buen linaje, llamémosle, tenía plata, o sea, estaba muy bien posicionado. Estaba todo pintado para que sea un político y un poeta trágico, muy reconocido. Pero bueno, conoce a Sócrates y tiene una crisis en su vida, o sea, es un momento crítico y cambia el rumbo de su vida. Afortunadamente, bueno, no sé, vaya a saber qué iba a hacer si no, pero la obra de Platón es fundamental para el mundo occidental, fundamental para nuestra cultura. De alguna manera, somos hijos de los griegos. Nuestra cultura sigue siendo un poco, seguimos siendo un poco hijos de Homero y de Hesíodo. Y si no, vayan al Congreso de la Nación Argentina, que es uno de los símbolos principales, párense en el salón azul, que es donde está la cúpula, levántenlo bien y fíjense quién rodea la cúpula, son los dioses griegos. De alguna manera siguen estando presentes en nuestras raíces y en nuestros cimientos.
Bueno, Platón, cuando muere Sócrates, tiene una crisis muy grande y se va de viaje y aparentemente se forma en Egipto, y después de formarse en Egipto con los sacerdotes, allá vaya a saber qué aprendían, vuelve y funda la academia. Que la academia fue la primera escuela de filosofía grande, podríamos decir, que duró en el tiempo, porque Pitágoras ya había formado una, pero la quemaron completamente y fue una institución, y Platón funda la academia, que fue una institución como si fuera una universidad hoy, que duró 1000 años. Imagínense, la Universidad de Córdoba, que es el símbolo de la ciudad de alguna manera, tiene 450, si no me equivoco. La academia duró 1000 años prácticamente. Se fundó en el monte dedicado a Cademos, que era un dios griego, un héroe griego, un héroe mitológico. Bueno, y fue una de las grandes obras de Platón. Otra cosa que nos viene de Platón, podríamos decir, es la idea del logos. La palabra logos. La palabra logos es un concepto también muy antiguo que podemos traducirlo como palabra dicha, pero palabra reflexionada, digamos. O sea, algo así como hablar con sabiduría. Hay quienes lo traducen como la parte superior de la mente, podríamos decir, la mente pura. Pero también lo podemos hablar como discernimiento. El logo es lo que permite discernir. ¿Y con qué se divide el logo? O sea, ¿contra qué lo comparamos? Contra la mente racional lógica. Tenemos logos, tenemos lógica. La lógica es lo que te permite seguir cuestiones secuencialmente, como quien sigue una receta también. O sea, lo que hace la inteligencia artificial, por ejemplo, es lógica. Va tomando datos, cosas por el estilo, programa, pero eso es lógica. Lo que todavía no tiene la inteligencia artificial, que sí tiene la naturaleza, es el logos, la capacidad de discernir de alguna manera un poco más profundo la esencia de las cosas. Por eso, dice Platón, todos tenemos logos, es una parte constitutiva del ser humano. Y de ahí que su forma de enseñar sea a través del diálogo. ¿Qué significa diálogo? Diálogo significa a través del logo. El prefijo dia es a través. Así, por ejemplo, diagonal significa a través del cono o a través del vértice. El diálogo que atraviesa. Entonces, el diálogo de Platón y de Sócrates no es juntarse a charlar, ¿no? Fíjense que hoy lo que hacemos nosotros es, bueno, te cuento algo. Eso que genera un recuerdo de vos me contás algo referido a eso, pero son más bien monólogos en paralelo. El diálogo es más bien, vos le contás algo al otro. El diálogo siempre busca profundizar sobre algo, eso es importante. Busca profundizar y tener más claridad sobre algún aspecto. Pasa algo a través de mi logo. Te lo cuento, eso va a tu logo y vos lo reflexionás y de la nueva conclusión que sacás volvés y le decís algo a mí. El diálogo siempre es más bien una conversación en espiral que va buscando un centro. Y eso nos muestra Platón en el diálogo que él escribe, por eso se dedica a escribir diálogo. Y en el diálogo no es solamente una cuestión racional, lógica, silogística, sino que incluye los mitos también, e incluye el lenguaje simbólico. Porque va a insistir Platón con que el lenguaje simbólico llega un poco más allá que la mente sola, que las palabras solas. Por eso es que los mitos duran tanto también. Fíjense, ustedes cuentan un chisme y el chisme se desintegra en 2 días, digamos, o en un par de días. Ustedes cuenten un mito y el mito va a quedar miles de años. Seguimos hace 3000 años hablando de los mismos mitos, digamos. El mito, que es el símbolo en sí, llega a niveles más profundos de la conciencia humana, podemos decir. Y el mito no solamente se entiende con la lógica, sino que también tiene que haber una partecita de intuición muchas veces. O sea, se capta más intuitivamente. ¿Y cuándo aparecen los mitos en los diálogos platónicos? Cuando los argumentos lógicos llegan a un callejón sin salida. Cuando ya no se pueden poner de acuerdo. Y llegamos a un callejón sin salida, viene Platón, cuenta un mito, viene Sócrates, y eso permite salirse de la encrucijada. Porque el mito lo que tiene, una de las cualidades que tiene, lo simbólico, es que lo lógico dice es blanco o es negro. Lo simbólico dice puede ser blanco y negro, lo es. Puede ser blanco y negro, lo es. Está en otro plano menos diferenciado. Bueno,
eso, haciendo referencia a conceptos principales de Platón, de ahí vamos a ver cuándo es que introduce el mito de la caverna, o la alegoría de la caverna. Platón habla mucho del alma, habla de la psique como el alma, tal vez es el primer psicólogo, digamos, por lo menos de Occidente, porque él es el que trae la palabra psique para hablar del alma. Y el alma es posiblemente, creo que mórfico, o sea, griego, pero pre-helénico. La idea de psique como alma. Seguro en Egipto debe haber visto cosas similares. No sé estrictamente si es la traducción literal, pero el alma siempre fue vista como una mariposa, o como un colibrí en América, o como un águila, o como un cóndor, las almas de los sabios. Pero siempre el alma, como símbolo, tiene seres alados. ¿Por qué? Porque el alma es lo que permite pasar de la tierra al cielo, así que cuando estudia el símbolo, el mito. Por eso el alma es ese elemento intermediario entre el cuerpo y el espíritu, o entre la tierra y el cielo, simbólicamente. Que Platón, y con esto me dan el pie, Platón esos dos planos dispares de la naturaleza los va a llamar mundo de las ideas y mundo manifestado. El mundo manifestado, dice, es este mundo tangible, el mundo sensible, el mundo que es perceptible a los sentidos. O sea, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo ver, lo que puedo oler, etc. Pero todas las cosas del mundo sensible, que son perecederas, nacen, les pasa el tiempo, envejecen y mueren, así las personas, como cualquier cosa del mundo sensible, tienen como contraparte y nacen, encuentran su causa en el mundo de las ideas. Y ahí viene la teoría platónica sobre el mundo de las ideas. El mundo de las ideas vendría a ser este aspecto de la naturaleza donde están las causas de lo que existe. O sea, en el mundo de las ideas las cosas son. En el mundo manifestado las cosas existen. Pero existen gracias a que son. Ya vamos a profundizar un poquito, antes del fin de la caverna, vamos a profundizar un poquito sobre el mundo de las ideas. Vamos a ver así, pero trayendo una idea. O sea, el rol del ser humano es canalizar las ideas. Captar las ideas y plasmarlas en el mundo. Y para eso, para tratar de entender las ideas, que las ideas son imperecederas y atemporales, eso es muy curioso, o sea, nunca mueren ni nacen, son. Y las ideas estuvieron siempre y siempre estarán, así dice Platón. Por eso es muy relacionado a lo que solemos llamar como espíritu. Son inmortales las ideas. Y son perfectas, dice Platón. El mundo de las ideas es un mundo perfecto. No hay que ver estos dos mundos como cosas separadas, sino más bien como distintos niveles de profundidad con que uno capta las cosas. O sea, son como círculos concéntricos. Bueno, para entender eso hay que entender qué es la palabra idea, porque la palabra idea también la trae Platón, es otro de los conceptos que trae Platón. Y la palabra idea, ya en el griego clásico era idea, si ustedes lo ven, se escribe igual, nada más que con el alfabeto griego. La palabra idea es una palabra más antigua que es el pasado del verbo ver. O sea, idea significa lo que fue visto, lo visto. Eso significa idea. Lo que fue visto por quién, ¿sí? Hacemos una síntesis de lo que hablábamos con Sócrates. Lo que fue visto por el alma inmortal cuando estuvo en contacto con la sabiduría. De ahí que las ideas y el alma también, las dos son atemporales. Es interesante que la vista era símbolo de conocimiento para el griego. La vista era símbolo de sabiduría. Por eso, el animal que acompaña siempre a Atenea, que es la diosa de la sabiduría, es la lechuza. O el búho. ¿Por qué? Porque el búho tiene grandes ojos, puede ver en la noche, en la oscuridad, y puede ver 360 grados, porque puede girar la cabeza 360 grados. Entonces puede ver todo el panorama. A diferencia de los orientales, que para los orientales el elefante es símbolo de la sabiduría porque tiene grandes orejas y puede escuchar muy bien. Pero para los griegos el ver era sinónimo de conocer. El que puede ver, puede conocer. Por eso, la idea, si bien la traducimos como lo que fue visto, también puede traducirse como lo que fue conocido, lo que ya se conoce, o la sabiduría que uno tuvo en algún momento.
Pero ¿cuáles son los ojos que ven eso? ¿Cuáles son los ojos que vieron la idea? No son los ojos del cuerpo físico. Es más, Sócrates dice, tengan cuidado porque la vista engaña. Son los ojos del alma los que ven, los que captan la idea, los que captan la idea. Ahí voy a ver, ¿qué entendemos como ojo del alma? La verdad no sé si existe el concepto, Platón no lo nombra así, pero sí tenemos el Principito, por ejemplo, que nos dice que lo esencial no se ve con los ojos, solo se ve con el corazón. De alguna manera los ojos del alma son el corazón, o el lobo, si le pegó con la mano. Pero es lo que te permite captar lo invisible, o la esencia de las cosas. La esencia de las cosas siempre es invisible. Ahora, ¿qué es una idea? Una idea es, nosotros por ahí decimos, bueno, tomemos un ejemplo cotidiano como una mesa. Uno piensa, ¿cuál será la idea de la mesa? Y dice, bueno, tal vez es la forma que se imaginó el artesano antes de hacer el plano para después crear la mesa. Pero eso ya es muy concreto, digamos, la idea es más abstracta todavía. La idea es el sentido de la cosa. O sea, la idea es lo que le da sentido a la cosa. La idea es la razón de ser de algo. Por ejemplo, ¿cuál es la idea de una mesa? A ver si, no sé si la música forma un concepto, pero ¿cuál es la idea de una mesa? A ver si podemos... ¿Para qué fue creada? La utilidad. Bien, ¿cuál es la utilidad de una mesa? Vamos un poco más profundo. Para apoyar. ¿Cómo? Vamos con apoyar. ¿Podremos apoyar en el piso? ¿Por qué no apoyar en el piso? Para la altura de la comunidad. Claro. De alguna manera la mesa se pone a la altura del corazón humano, del cuerpo humano, digamos, para que esté cómodo. Pero también tiene la esencia de reunir. La mesa tiene esas dos cosas, eleva la superficie y reúne. Fíjense que en la mesa familiar es uno de los símbolos de nuestra cultura, los domingos sobre todo. O cuando hay peleas. La pelea también se da en la mesa se dan los encuentros. De ahí también que los altares sean una especie de mesa en los templos, por ejemplo, y son uno de los lugares principales. Pero fíjense que la idea mesa no es el plano de la mesa, no es el material con el que está hecha, ni la forma que se imaginó la persona. Es captar la idea, cumplir una necesidad, en este caso es reunirse. Así uno puede buscar la idea de todo y bienvenido a un mundo filosófico, digamos, a un camino, a una vida filosófica. Tal es así que pueden preguntarse cuál es la idea del ser humano, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es la idea del ser humano? Se los dejo, no vamos a profundizar. Podríamos, pero lamentablemente el mundo sensible es limitado y tenemos tiempo que cumplir. Bueno, pero la capacidad del alma de ir hacia el mundo de las ideas, las alas del alma se le da la imaginación, dice Platón. Y fíjense que no es casual, la imaginación es la capacidad de hacerse imagen. Y las imágenes son aquellas que pueden verse, de alguna manera. Bueno, todas las cosas, la palabra cosa viene del griego, que viene de pragmata, es lo que se hace con una praxis. Todas las cosas son, valga la redundancia, las cosas del mundo manifestado. Y dice Platón que, por una cuestión de economía de la naturaleza, todo tiene una razón de ser. No hay nada en la naturaleza que no tenga un destino o que no tenga una razón de ser. No hay nada de aleatorio o al azar. Por una cuestión económica, de ecosistema. Si hubiera cosas al azar o que no cumplen ninguna función, estarían impidiendo que las demás cosas cumplan la misma función, que la función que corresponde. Bueno, cuando uno empieza a captar las ideas, dice Platón, recuerda de esto olvidado de que hablábamos con Sócrates. O sea que lo que uno puede recordar son las ideas, lo que el alma vio son las ideas, es el sentido de las cosas. O sea, lo que uno recuerda no es la cosa en sí, sino el sentido de las cosas. Si no, fíjense que todas las culturas, por ejemplo, si necesitaban un recipiente con agua, todas las culturas de casi todo el mundo que conocemos han hecho vasijas muy parecidas. ¿Cómo puede ser? Con diferentes materiales, con los mismos materiales inclusive, con las vasijas no han cambiado mucho. Los cántaros, todavía el día de hoy seguro usted tiene un cántaro en un patio, o su abuelo tenía un cántaro en un patio. Y eso es muy antiguo también. Bueno, pero ¿qué quería decir con esto? Que las ideas nos acercan a la sabiduría, va a decir Platón,
Y la sabiduría va a estar muy relacionado con el concepto de verdad o de lo verdadero. O sea, hablar de sabiduría es hablar de lo verdadero o buscar una especie de verdad absoluta. Platón considera que hay una verdad objetiva, llamémosle. Los sofistas no, decían que cada uno tiene su verdad. Entonces vos podés convencer al otro de cuál es tu verdad y te acompaña o no te acompaña en eso. Pero para Sócrates y Platón hay una verdad absoluta que la capta el lobo, digamos. Con el lobo se puede captar. Pero, dice Platón, ¿qué le vamos a pedir a él para que sea verdadero? Si tuviéramos que hablar de la verdad, no sé, ¿qué se nos ocurre? Si tuviéramos que definir algo verdadero, ¿cómo podríamos definirlo? Lo ponemos más profundo, más difícil que lo pensé, pero ¿qué es algo verdadero? Una definición, ten en cuenta que cada uno tiene su propia definición de todas las cosas. Y las definiciones más bien valen por lo que aclaran que por lo que son. Lo que es real. ¿Y qué sería lo que es real? Lo que es. Algo que puede ser percibido por los sentidos. Platón, valga toda la diferencia, bueno, ponerse en el rol de Platón, pero Platón diría algo así, o Sócrates te preguntaría, pero si lo verdadero cambia todo el tiempo, o sea, si el mundo manifestado cambia todo el tiempo, ¿puede ser algo de eso verdadero? Pensé con una persona y te dice, sí, voy a las 9, y a las 9:05 te dice, che, no voy. ¿Es eso podemos pensarlo como verdadero? Y dice Platón, tenemos medio jugado con eso. Por eso el mundo manifestado, como está todo el tiempo cambiando, es muy difícil encontrar algo verdadero acá. ¿Qué otra cosa podremos pedirle de verdad? Bueno, puede salir ustedes, cuando se van, cuando estén esperando el colectivo, que son momentos óptimos de reflexión. Pero, dice Platón, lo verdadero es aquello que no cambia, que pasa el tiempo y no cambia. O sea, si algo que podemos pedir a la verdad es que no cambie. O sea, que las cosas son verdaderas mientras menos cambian. Entonces hay grados de verdad también. Hay cosas que son completamente falsas, que son las que cambian como un río, por ejemplo. Y hay cosas que son más verdaderas como el sol. Platón dice que si bien no podemos conocer el bien absoluto, la verdad absoluta, el máximo referente que sí podemos conocer es el sol. Y fíjense que el sol, al menos en la vida humana, desde la antigüedad que tenga el ser humano, siempre fue el mismo sol y siempre salió por el este y se escondió por el oeste. Hace quién sabe cuántos millones de años. De ahí que el sol vaya a ser un elemento tan importante del mito de la caverna. Y aunque no lo crean, estamos llegando. Aunque parece que no sea verdad, estamos llegando. Una última cosa, porque con esto Daniel de verdad. ¿Saben cómo se llamaba la palabra verdad en el mundo griego y la palabra que usa Platón para hablar de verdad? Habla de aletheia. La palabra aletheia. ¿Y qué significa? La A como prefijo es negación, o sea, como no. Y letheia es aquello que viene de las aguas del leteo, que le contaba al principio. Las aguas del leteo, ¿qué hacen? Hacen que uno olvide las cosas. Entonces, la aletheia es lo que no pasa por las aguas del olvido. Es decir, que la verdad es aquello que no se puede olvidar. Por eso está tan relacionado con la sabiduría, digamos. Y es lo que el alma no puede olvidar, que tarde o temprano recuperaría, digamos. Y aletheia pasó por el latín y llegó a nuestro tiempo con el nombre de Alicia. Así que si conocen a alguna Alicia, ya saben que es. Y Alicia en el País de las Maravillas posiblemente sea la verdad jugando en el mundo manifestado para encontrarse a sí mismo. No es casual, me parece. No estudié mucho el autor, pero no creo que sea casual. Y llegamos al mito de la caverna. ¿Por qué llegamos al mito de la caverna y dijimos tantas cosas? El mito son 2 páginas, digamos. O sea, después podemos reflexionar mucho sobre cada elemento simbólico, pero el mito en sí son 2 páginas. ¿Cómo llega Platón en la República? Y acá hay algo que no dije, así como Sócrates dice que el ser humano puede llegar a la sabiduría por sí mismo, y esa es una de las grandes revoluciones. Platón hace lo siguiente, dice, el ser humano puede llegar a la sabiduría por sí mismo, pero puede llegar mucho más lejos y mejor si lo hacemos entre todos. Entonces vuelca la filosofía a la polis.
Y entonces ahora le da un matiz político a la filosofía. O sea, la filosofía para Platón era política, ética y política. ¿Por qué? Porque dice Platón, si uno solo puede llegar a la sabiduría, puede llegar mucho más lejos y mucho más rápido si entre todos buscamos lo mismo, dice. De ahí que en la República, Platón lo que trata de hacer es organizar o diagramar de alguna manera una ciudad ideal para que cada uno, según su propia disposición interior, llamémosle, según sus propias necesidades, busque la filosofía y la evolución. No hablaban de evolución, pero evolución en uno y evolución en la ciudad. Por eso la polis para Platón era como un gran colegio, digamos, un gran centro de prueba, la mejor forma de experimentar la vida, porque todos buscaban el mismo. Y ahí viene el bien común como uno de los parámetros básicos. Si todos buscamos lo mismo, todos estamos en la misma, estamos todos uniendo fuerzas, cada uno desde su lugar. Entonces, bueno, le dicen sí, muy lindo, si leen la República, ahí van a ver cuáles son los lineamientos que expresa Platón a través de Sócrates, porque sí, Platón nunca habla, siempre habla Sócrates. Para esta ciudad ideal. Pero ciudad ideal ¿en qué sentido? En el sentido de que todos puedan buscar la sabiduría de la mejor manera. Es decir, desarrollarse según sus propias necesidades. Bueno, le dice, muy lindo Sócrates, pero ¿cómo hacemos esto? Y dice Sócrates, la clave va a estar en los gobernantes. Y bueno, si la filosofía es política y la política busca la justicia, dice, así como la ética busca la justicia individual, la política busca la justicia colectiva, la clave va a estar en el gobernante, dice Sócrates. Esto va a pasar el día que los filósofos gobiernen, dice, o que los gobernantes sean filósofos. Pero le dicen los interlocutores, bueno, pero explícanos un poco más qué querés decir con esto. Y van hablando, llegan a un punto ciego, y ahí dice, bueno, vamos a hablar del mito de la caverna. Y ahí cuenta el mito de la caverna. No se podían poner de acuerdo en cuáles eran las características del gobernante de oro que plantea Platón. Y trae el mito de la caverna. Paréntesis, les cuento 2 o 3 características que tendrían que tener los gobernantes para Platón. Platón llama que los gobernantes solo pueden ser aquellas personas de oro. Habla de 4 metales, digamos, y las personas de oro, ¿quiénes son? Son las más éticas, digamos. Y son de oro porque son incorruptibles, bajo ningún aspecto de corrupción. Pero esa incorruptibilidad, esa ética, ya ha sido probada por sus actos durante mucho tiempo. O sea, no es una cosa que yo digo, bueno, yo soy de oro, elíjanme. No es una cuestión de ponerse de acuerdo entre muchos si una persona es de oro o no, sino que tiene que ver con lo que es capaz de hacer, con el poder de acción que tiene, de buenas acciones. Y la otra característica que le pide Platón a esta persona que podría ser gobernante es que no quiera ser gobernante. O sea, los gobernantes deben estar, sus intenciones deben estar lo más lejos posible del gobierno, pero tienen que ser tan buenas personas que si se les pide, porque saben que son la mejor persona, lo acepten, pero no que lo busquen. Y bueno, está planteando una ciudad ideal, es del mundo de las ideas. Después lo manifestamos como podemos. El tema es no perder la idea. Después uno va a manifestar las cosas como pueda. Pero el tema es tener presente que lo ideal es eso. Por eso hay una gran diferencia entre algo ideal y algo utópico, que por ahí se toman de sinónimo. Lo utópico es como el horizonte, está allá a una distancia X. Si yo me acerco un paso, el horizonte se aleja un paso. Y nunca llego. Lo ideal, dice Platón, es algo que nos sirve de referencia, pero que poco a poco, si lo tenemos presente, sí nos podemos acercar. Eso es lo válido del mundo de las ideas. Que aunque no sea perfecto el mundo manifestado, sí lo toma de sostén y se va a acercar. Bueno, llegamos al mito de la caverna. Queremos ver quién es el mejor gobernante. Vamos a ver cómo estamos de ahora. Estamos, llegamos. Dice, Platón va a comparar la vida humana, Sócrates en este caso, con la vida de personas que viven en una caverna, que se criaron en una caverna
húmeda, fría, oscura, piénsenlo. Traten de usar la imaginación ahora y llegar al momento. Imagínense un lugar muy oscuro, frío, húmedo, como sería una caverna, que se criaron ahí, o sea, no tienen recuerdo de otra cosa fuera de la caverna o de otro momento, se han criado ahí, y están encadenados de pies y de cuello. Es muy extraño, la verdad que yo no logro discernir todavía el simbolismo de por qué están encadenados el cuello y los pies, pero seguro tiene algún sentido. ¿Y qué pasa? Se criaron toda su vida viendo proyecciones de objetos que no son reales contra una pared. O sea, toda su vida estuvieron como si fuera un cine, pero un cine que no es tan cómodo, sino un cine de frío. Y toda su vida fue ver cosas proyectadas en la pared. Que esas proyecciones eran sombras de objetos que no son reales todavía. O sea, estos objetos son imitaciones de objetos reales. O sea, lo que esas personas se criaron son imitaciones de imitaciones. Sombras de sombras. Y solo lo que veían era eso. Y esas imágenes eran proyectadas por estos objetos que les digo, que estaban detrás de un muro. A la espalda de las personas había un muro. Detrás de este muro había personas que pasaban esos objetos y con la luz de un fuego, de una fogata que había detrás, se proyectaban sobre la base de la pared. Tampoco dice que podían oír nada, porque las únicas voces que conocían eran los ecos de las personas que estaban atrás del muro. O sea, las personas atrás del muro murmuraban, además de que iban pasando los objetos, pero no llegaban a escuchar las voces, sino el eco que resonaba en la caverna. Entonces esa gente nunca ni vio ni escuchó nada real, digamos, siempre sombras de sombras, tanto a la vista como a la oída. Pero, dice Platón, ¿cuál era el entretenimiento principal de la gente que estaba ahí? Platón no dice que esa gente estaba sufriendo y llorando, sino que estaban muy cómodos, como sabéis, acostumbrados y se criaron ahí. Estaban muy cómodos y hasta disfrutaban lo que veían. Y la única actividad que hacían era debatir entre ellos cuáles eran las próximas imágenes que iban a pasar. Entonces, ¿quién era el más famoso? El que lograba adivinar si ahora venía un pájaro, si después venía un árbol, cosas por el estilo. Eso era todo lo que hacía la gente en la caverna. ¿Qué pasa, dice Platón, si por incomodidad o por dolor, fíjense que no es menor que sea por una incomodidad que se empiece a mover uno de estos prisioneros, se suelte de las cadenas, porque nunca dice que se impide soltarse. Estas cadenas son, ¿vieron como hacen con los elefantes que va a tener un palito chico y después el elefante cree para siempre que está encadenado? Es eso, nunca dice Platón que de llaves ni nada, uno puede soltarse de las cadenas libremente. ¿Qué pasa si por comodidad o por dolor uno busca soltarse y busca salir de la caverna? Que la caverna tenía una gran abertura, dice, de cara a la luz del sol. Bueno, dice, lo primero que va a pasar es que ese camino es escarpado y es en ascenso. No va a ser un camino fácil, seguro no va a ser un camino fácil y cómodo, mucho menos cómodo. Además dice, lo primero que se va a encontrar esta persona va a ser con la luz del fuego directamente, cuando él solamente había visto sombras. Entonces eso lo voy a encandilar. ¿Qué significa? Que tiene que ir lento en ese camino para no encandilarse. Y va a seguir su camino también doloroso, pedregoso, hasta la salida, la noche y las estrellas y los astros nocturnos. Lo primero que va a reconocer es que si nos fijamos son planos en nuestra vista. Entonces lo más parecido a la proyección de la caverna. Luego dice, de día va a empezar a entender el reflejo de los objetos reales sobre el agua. Entonces va a ver los pájaros volando, va a ver la sombra de los árboles, va a ver cosas planas. Y con el paso del tiempo se va a ir adaptando la vista, va a ir entendiendo qué son los objetos reales, hasta que se tope con el sol. Y el sol, dice, va a ser lo más magnánimo que va a haber, y va a entender que del sol viene toda la vida humana y la vida de la naturaleza y del mundo manifestado. Pero fíjense que, pasando distintas etapas, todavía hay una inalcanzable que es el sol, por lo menos para el término humano. Pero ahí sí ya estamos en el mundo real. Para Platón, el mundo real está fuera de la caverna.
¿Y qué es la realidad para Platón? Lo que es verdadero, es decir, lo que no cambia. O sea, para Platón el mundo real es el mundo de las ideas, no el mundo manifesto. ¿Por qué? Dice, porque el mundo manifesto no puede ser real si está todo el tiempo cambiando. Lo que es real son las ideas que nunca cambian y que le dan vida a este mundo. Así como el sol nunca cambia y le da vida a todo el mundo manifestado. Bueno, esa inquietud que sintió el prisionero al salir, al estar en la caverna, le generó una búsqueda. Fíjense que el dolor de alguna manera se relacionó con el amor que hablábamos al principio, el filo, de salir a buscar respuestas a algo que necesitaba. Pero lo que le impulsa a salir es el amor, en este caso a su inquietud exterior, generado por el dolor. Ya Buda decía que el dolor es vehículo de la conciencia. Lo cual es paradójico, es muy paradójico, pero parece ser una de las leyes de la naturaleza humana. Bueno, logra salir y está en un mundo de paz, armonía, en contacto con los objetos reales, más o menos entendiendo las leyes reales de la naturaleza. ¿Y qué le pasa? Se acuerda de sus compañeros, de sus familiares y de la gente que estaba en la caverna y por amor vuelve. Fíjense que por amor sale y por amor vuelve. ¿No es que lo dice que la filosofía es amor? Digamos, la raíz de la filosofía es amor. Y acá hago un paréntesis. ¿Qué es el amor? Bueno, no, estamos en el hecho de filosofía. Me siento Darío contrario, pero ¿qué es el amor? No sé, si pueden definirlo de alguna manera. Le hago preguntas, así yo también descanso un poco. ¿Qué es el amor? ¿Cómo lo podemos definir? Es aceptación. Bien. O sea, como una comprensión, digamos, de algo. Y realmente es una idea que además se construyó en esta sociedad de forma muy complicada. O sea, solo de nuestra sociedad. No, ahora, digo, en el momento que nos toca vivir, se restringe a hagamos con los padres, hagamos con los hijos, hagamos con la pareja, perdemos un montón de amor. Bien, sí, es válido. Sí, hoy la forma en que se manifiesta el amor es complicada, fíjense. Las parejas cada vez son más complejas, los vínculos con los padres son cada vez más complejos. Y ni hablar de las generaciones que vienen, van a saber cómo se ven esos vínculos. Pero, ¿alguien más quiere tratar de definir el amor? Yo creo que el amor es una manera de entendernos y a partir de entendernos poder entender al otro, pero que no dependa de cosas externas. O sea, no depende de la circunstancia del amor. O sea, no, porque yo creo que, por ejemplo, la relación podría llegar a tener en cuenta algunas cosas externas, pero si el amor parte de uno mismo, de un ser, digamos, y es algo tan esencial, no debería poder ser estudiado con las cosas. Platónico eso, ¿no? Platón dice que las ideas no dependen, y los sentimientos y las virtudes no dependen de las circunstancias, son, se expresan de diferentes formas. Está muy interesante. Bueno, ¿saben qué decía Platón? ¿Qué es el amor? ¿Cómo lo definía de alguna manera? En Grecia había muchos amores, muchas palabras para hablar de amor. Una de ellas es filo. Después estaba el ágape, estaba el eros, había distintas formas. Pero Platón dice que al amor lo relaciona con el dios Eros, o sea, el dios Cupido después. Pero nosotros conocemos de Cupido, el que sale y tira flechas, sí, es complicado la vida de las personas con el enamoramiento. Pero Eros, según las tradiciones órficas, es un dios no nacido, o sea, es muy profundo, significa que es muy profundo, muy antiguo, que está desde el comienzo de los tiempos y es el que mantiene unido al universo. Para Platón el amor es la fuerza que mantiene unidas las cosas, la fuerza que tiende a mantenerlas unidas y a reunirlas si se separan. Por eso el amor es la fuerza que mantiene, vendría a ser, si lo vemos físicamente, es la fuerza de la gravedad, digamos, una manifestación de ese amor. Otra manifestación de ese amor, sí. Sí, está colaborando con la fuerza de gravedad de la antenita ese. Ah, sí. Bueno,
Otra manifestación del amor es un abrazo, por ejemplo. Otra manifestación es reunirse en torno a una mesa con seres queridos, por ejemplo. Pero el amor en sí es esa fuerza que tiende a mantener las cosas unidas. De ahí que el amor es el que saca al prisionero y lo convierte en filósofo, porque ahora pasa a ser un amante de sabiduría, y el amor es el que convierte al filósofo en político. ¿Y quién es el político? Dice Platón. El que vuelve a la caverna para enseñar a los demás algo sobre el mundo real e invitarlos si quieren salir. Es muy importante, o sea, el amor es lo que motiva todo para Platón. Tal es así que tiene frases maravillosas como: no hay persona tan cobarde que el amor no lo haga recapacitar y lo convierte en héroe. Y puede que sea filósofo, pero no político. Puede ser, podría ser, lo cual nos deja en una paradoja. Si ustedes salieron de la caverna, ¿qué harían? Vuelven a entrar, se quedan allá en otro mundo. Ya sabemos cada uno. Y bueno, eso es algo. La verdad que primero hay que salir de la caverna y después veremos. Sí. Pero lo que plantea Platón como idea política es que este filósofo vuelva a la caverna y de alguna manera se organice con todos los demás para tratar de salir entre todos, o de ir saliendo entre todos. Eso es lo que plantea. ¿Y qué dice Platón? Este filósofo, que ahora es político, vuelve a la caverna y es como cuando uno entra en el verano de la siesta del patio, adentro de la casa no ves nada, te golpea el dedo chiquito con cualquier cosa que no ve, cosas por el estilo. Primero no va a ver nada, y va a entrar a los tumbos a la caverna nueva. Tal es así que puede llegar a donde están las otras personas, y como estuvo tanto tiempo en contacto con el mundo real y se olvidó un poco cómo era la lógica del mundo manifestado, va a parecer un loco. Y entonces va a empezar a hablar cosas que para la gente de la caverna parecen locuras. Locuras que además atentan contra su comodidad, porque ellos están cómodos ahí. ¿Y qué dice? Lo van a tratar de loco, con un poco de suerte algunos lo escuchen, y en el peor de los casos lo terminan matando. Que le pasa a muchos filósofos eso. A Sócrates, sin más. Sí, a Pitágoras lo habían matado, a Séneca, que ahora va a salir en película, lo mataron en la muerte 3 veces. Fíjense, tan filósofo, tanto era el amor que lo guía que tenía a Séneca que no lo dejaba de ver. Bueno, ese sería el mito de la caverna. ¿Y qué es lo interesante? Hay muchísimas cosas interesantes, pero una que es el amor lo que motiva a salir y es el amor lo que motiva a entrar. Y ese es el filósofo para Platón. Y el político, por dicho. Y otra cosa interesante es que todos tienen la posibilidad de salir. Nada más que tienen que tener alguna inquietud interior, porque el filósofo sale con una inquietud, digamos, por un dolor o por una inquietud. Y también es interesante reflexionar cuáles son esas cadenas que nos atan al mundo manifestado, que nos podemos sacar libremente. No hay ningún inconveniente en sacarse de cadenas. Pero es interesante pensar cuáles son los apegos, cuáles son esas cadenas que nos unen al mundo manifestado. Bueno, imagínense, sí. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo el prisionero que escapa se asegura de que la realidad que está viendo afuera se diferencia de la que estaba acostumbrado a ver en la caverna? ¿Qué le da esa certeza? La certeza se le da la observación, la vista de alguna manera. Por lo menos Platón así lo plantea. Pero repito, cuando habla de la vista, no es la vista de los ojos. Es la capacidad de comprensión de la conciencia del alma, digamos. Eso es lo que le da. De alguna manera, ¿cómo reconoce una cosa de otra? Primero que deja de estar en un lugar húmedo y feo y pasa a estar en un lugar bello y armónico. De alguna manera, colorido, con un clima lindo, etc. Además, empieza a ver que las cosas se mueven por relación entre sí. O sea, el sol sale, los pájaros empiezan a cantar, eso hace que el agua se evapore, que luego llueva, eso hace que los vegetales crezcan. Pero antes que eso, ve que los objetos que él creía que eran sombras grises tienen color y luego él tiene cuerpo. Esas son pequeñas cosas que le van haciendo tomar convicción de que eso es un grado más de realidad que lo que está dentro.
suele llamar prisioneros, pero están ahí, digamos. No, Platón no habla de las causas de cómo llegaron, tampoco dice si nacieron, no dice que nacieron, dice que están, no sabemos. Hay una comodidad que les brinda cierto grado de prisión. Claro, la prisión lo que les brinda es comodidad, digamos, una especie de seguridad. Es como una especie de vientre materno, de ahí que en las cavernas siempre estaban los templos, por lo menos de los hombres prehistóricos. El miedo a lo desconocido. Bueno, es que salir de la caverna, gracias a eso quería llegar. Salir de la caverna es adentrarse en un mundo desconocido. Y que el chico deja un lugar cómodo y tenés que ir renegando, porque primero te encapila, después te golpeas con la piedra, después tenés que ir haciendo fuerza. No es lindo. Pero es una disposición, tenés que aprender a adaptarte y es una disposición interior lo que usás. O sea, es más el... Sí, es una vida vibrante, ¿no? Porque cuando sale, observa todos estos movimientos, la relación. Por ahí también cuando se dice de una nueva idea, es un poco salir de la zona de seguridad, de lo que siempre creíste, para aprender algo nuevo. Ese desequilibrio, esa desestabilización, es lo que produce un nuevo conocimiento. Esa es la que da el primer chispazo, digamos. Y después el alma se tiene que fortalecer las alas para llegar al mundo de la idea. ¿Dónde está la base del alma? Va a decir Platón y las tradiciones, en el sol. Pero fíjense que de la caverna de la superficie hay un tramo. De la superficie del sol hay otro tramo, digamos, otro de la naturaleza. Después está el mito, no me acuerdo el nombre. ¿El carro al lado? Claro. Bueno, sí, es que Platón dice que las almas humanas son de la misma naturaleza que los dioses y en un comienzo volaban junto con los dioses. Pero por algún motivo se le cortaron las alas, no sé si es que se chocaron los carros o una cosa así, y cayeron en la superficie. Lo que tiene que hacer el ser humano es volver a dejar que crezcan sus alas. Las alas de su alma. Sería como el mito de la forma del héroe interior o el mito de... Espera que no me sé en español. De las 100 fases. No, el héroe de las 100 fases. Ah, claro, sí, sí, el héroe de la cara. De la cara, se me dice en Sí, español. sí, sí. Es como le dice la jornada del alma. Bueno, pero justamente eso, y la comodidad. Sí, gracias que trae esto, porque ¿quién es el filósofo entonces? ¿Quién es en la mitología de todos los pueblos el que se adentra a lo desconocido? Que generalmente está representado por el mal. El que se adentra a lo desconocido es el héroe. El héroe es el que sale de lo desconocido buscando un bien mayor para el lugar donde vive. Interesantísimo. Ni el filósofo ni el héroe buscan eso por beneficio propio. Al principio sí puede ser que el dolor sea lo que genere ese chispazo, pero luego lo que hace el héroe, lo que hace el filósofo es o por la sociedad o por los dioses, pero nunca por sí mismo. A mí me parece que una analogía actual, aunque basada en la ficción de este mito, sería el programa Matrix. Claro, Matrix, sí, sí. Sí, 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 Matrix es eso. Matrix y The Truman Show, fíjense que The Truman Show sale y rompe la puerta de papel. Los chinos decían que lo que divide el mundo manifestado del mundo y las ideas es una puerta de papel. Si vos lo ves de lejos, parece, una gran traba, pero que se acerca le haces así se rompe. No es tan grave. Pero es ese miedo a salirse de lo conocido. Es ese miedo lo que impide muchas veces salir. Bueno, esta salida, fíjense que cómo los mitos, lo simbólico, unifican las cosas diferentes. Esta salida hacia afuera del mundo de la caverna, en la vida cotidiana, es unirse hacia adentro de uno mismo. O sea, esto nace de la reflexión del mismo. Porque no se olviden que si creemos en Sócrates, en Platón, confiamos en sus palabras de alguna forma, no lo tomen por cuenta que te digo, referido a la charla, el ser humano ya tiene la sabiduría en su interior. Nada más que hay que dejarla salir e irse para adentro para encontrarlo. Y no se olviden que lo que motiva es el amor. Si es el miedo, es el egoísmo, no, el reconocimiento, etc., seguro no estamos saliendo mucho, estamos ahí. Bueno, esto salir de la caverna y encontrarse uno con el mundo real, cuando uno se va hacia adentro, lo choca de alguna manera con la identidad individual. Y van a decir los múltiples filósofos que la identidad también es algo así como hablábamos del amor que no depende del contexto.
La identidad podríamos decir que es el centro de uno mismo, que cuando sale al sol, de alguna manera se ve identificada con el sol, con el bien, con el bueno. De alguna manera salir de la caverna también es adentrarse a descubrir cuál es nuestra identidad. Y es parte del proceso natural del ser humano, como decían los demás filósofos. O sea que hacerlo es de alguna manera el camino humano. Más tarde, más temprano, es parte del camino. Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia.